con María y con Jesús, son ejes de mi vida y son mi luz. Camino con María y con Jesús, son ejes de mi vida y son mi luz. Vamos a alabar a nuestro Rey, vamos a cantar hoy a Jesús, vamos a alabar a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. En la comunidad de bodas de Cana, todos los matrimonios cantamos juntos al Salvador. En la comunidad de bodas de Cana, todos los matrimonios cantamos juntos al Salvador. No sé si habrá alguna para una alabanza al Espíritu Santo. Creo que es. Enrique, ¿podemos todavía una alabanza más, hermano? Corta, una alabanza cortita. A ver. Estamos esperando al padre José Luis Varela, que todavía no ingresa. Podemos continuar, todavía faltan 8 minutos para las 9. Ya, muchas gracias, mi Gracias. hermano. Entonces, Eli, tienes carta libre. Una cancioncita más. Bienvenido. Adelante, mi hermano. Bienvenido al Espíritu de Dios, bienvenido, bienvenido, aquí en mi corazón, bienvenido, bienvenido al Espíritu de Dios, bienvenido, bienvenido, aquí en mi corazón, alaba a Dios y da un saltito, alaba a Dios, levanta las manos, alaba a Dios, a ver, y pega un grito, el Espíritu está aquí, el Espíritu está aquí. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, 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 mueva. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, 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 mueva. Yo me sigo enamorando del Espíritu de Dios, yo me sigo enamorando del Espíritu de Dios, porque hace 1000 años en la cruz Él me salvó, porque hace más de 1000 años en la cruz Él me salvó, y yo me gozo, y yo me gozo, y yo me gozo en el amor de mi Señor, y yo me gozo, y yo me gozo, y yo me gozo en el amor de mi Señor. Muy bien. Muchas gracias, Eli. Bueno, a razón de hoy día del Evangelio, mis hermanos, donde el Señor Jesús nos enseña el Padre Nuestro, Santa Quito quiere hacerles un alcance acerca del catecismo. Nuestro catecismo de la Iglesia Católica se desarrolla en cuatro partes. La primera parte es la profesión de fe, que es el credo que le llamamos, y que lo desarrolla completamente el credo, ¿no? La segunda parte es la celebración de los misterios cristianos, donde se hace la economía sacramental, el misterio pascual, la celebración de la liturgia, como hoy día la misa, toda. Tercera parte, la vida en Cristo, en la que nosotros visualizamos la vocación del hombre, en la vida en el Espíritu, ¿no? De toda la moralidad cristiana, humana, la conciencia moral, las virtudes, ¿no? Y en la cuarta parte vemos lo que es, dentro de otras cosas, la meditación del Padre Nuestro. El Padre Nuestro se desarrolla completamente en nuestro catecismo, en la cuarta parte, la última parte de nuestro catecismo. Ustedes pueden visualizar palabra por palabra el Padre Nuestro para que tengan un concepto mucho mayor, mucho más íntimo y mucho más grande de lo que quiere decir cada palabra del Padre Nuestro. Gracias, hermanos. Muchísimas gracias, hermanos. Una pastillita por ahí. Entonces, creo que una canción más, hermanito, porque todavía no, el Ministerio de Enseñanza no nos da la voz. A ver, por La favor. gente anda diciendo que el cristiano es aburrido. La gente anda diciendo que el cristiano es aburrido. Ay, pero eso es mentira, pero eso es mentira, pero
es mentira, no es verdad, eso es mentira. Eso es mentira, eso es mentira. Eso es mentira, no es verdad, eso es mentira. Porque un cristiano canta, alaba, se goza, disfruta, se ríe y dice, gloria a Dios. Claro. Ese es lo cierto, ¿no? Ese es lo cierto. Bueno, entonces vamos a... Todavía faltan 3 minutos, hermano. Fíjate, qué Un gozo. momentito. Una canción de 3 minutos, hermano. O Y ya. necesito un momentito. Adelante, hermanito. Padre, el padre ha entrado, pero no con audio. Padre José Luis Varela, sería bueno que volviera a entrar. Allá entró ya, ahora sí. Padre, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido a la comunidad Boas de Caná del Distrito de Sano de Lima. Gracias por estar con nosotros, regalarnos su tiempo. Le escuchamos, Padre, en enseñanza y el tema de esta noche. Bienvenido, Padre, buenas noches. Buenas noches, Padre. No se le escucha. No denuncia. ¿Ah? No denuncia. Padre, no le estamos escuchando. No le escuchamos nada, Padre. Su audio está prendido, sí, y su cámara también sí lo vemos, pero no lo escuchamos. Hay un pequeño problemita, el padre está seguro volviendo a entrar. ¿Qué fue mi hijo? Muy buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí, padre, le escuchamos muy bien. Ya, Gracias, disculpe que padre, tuve por un volver a pequeño entrar. inconveniente con el sonido. Nuevamente, quería saludarlos. Mi nombre es de nombre de pila José Luis, sí, pero de religioso, mi nombre es Antonio. Entonces, mi nombre es Padre Antonio de religioso. Les comento un poco, hago parte de la comunidad de los siervos reparadores de los Sagrados Corazones. Somos una comunidad de vida semicontemplativa. Nuestro carisma es la reparación. Somos en sí, dentro de la iglesia, monjes. Algunos de nosotros nos preparamos para el sacerdocio, otros como tal, como somos monjes, nos dedicamos a una vida de oración, de contemplación, pero también de apostolado, que nuestro carisma es la reparación, que se traduce en algo sencillo que es la conversión de vida y una búsqueda también de reparar por nuestros pecados, buscando la santidad, ¿no? Entonces, un poco con un pequeño preámbulo, muy feliz de la invitación que me han hecho para poder compartir con ustedes la comunidad de Bodas de Caná, un carisma muy especial que tienen ustedes a través de los matrimonios, de la familia, qué alegría poder compartir. Veo que hay 83 participantes, y también se está transmitiendo por el Facebook, y bueno, qué alegría poder compartir con ustedes acerca del tema del día de hoy, que es el segundo domingo de Cuaresma, el tema de la transfiguración. Muy importante que nosotros, como creyentes, como personas que estamos en ese seguimiento del Señor y que hacemos parte de una comunidad, sentirnos discípulos del Señor, identificarnos como aquellos que han sido llamados por el Señor para estar con Él. Y en ese seguimiento del Señor, que hemos sido llamados para estar con Él, a tener ese encuentro personal con el Señor, hoy el Señor nos invita a que subamos como sus discípulos, en este caso como sus apóstoles que llamó Pedro, Santiago y Juan, a que subamos con Él al monte a orar. En la introducción me han dado del documento, pues tenemos una explicación muy bonita que nos hace el padre que hace esta introducción, en la cual nos dice que algo esencial en el Evangelio que se narra de
dato de la transfiguración es que es San Lucas, y Lucas hace énfasis en el sentido de la oración. Nosotros necesitamos tener una vida de oración profunda. ¿Qué significa ello? La verdadera oración es tratar en amistad con Dios. No se trata solamente de orar por orar, sino realmente descubrir que la oración es un diálogo amoroso. Un diálogo amoroso significa que es una relación de amistad que establecemos con aquel que nos escucha. Entonces la oración es algo que es fundamental en nuestra vida y que tiene un sentido profundo, un sentido de amistad. Y en la medida en que nuestra oración sea de ese sentido, amistad, que descubramos que realmente a quien estamos orando nos escucha y atiende aquello que le hablamos, y que asimismo nosotros estamos llamados a escuchar a aquel a quien le estamos hablando, nos damos cuenta de que la oración es un diálogo y como diálogo también debe ser recíproco. Entonces, ¿qué mejor manera nosotros poder dialogar con Dios que hacerlo a través de la lectura orante de la palabra de Dios? Entonces, qué bonito que tenemos el texto de Lucas 9, 28, 36. Lucas 9, 28, 36. Entonces vamos a hacer una lectura orante de este pasaje del Evangelio para pedir al Señor que nos ilumine con su gracia, que sea Él quien hable con nosotros en esta noche para que nosotros podamos discernir y descubrir cuál es la voluntad que Él quiere manifestar para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos como debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, la unidad del Espíritu Santo reunidos en esta noche, venimos a pedirte para que bendigas a toda esta comunidad de bodas de Caná, a estos hermanos y hermanas que se han reunido, porque han sido llamados por la fuerza de tu Espíritu para congregarse en este momento, para poder conocer más de ti, Señor, para poder conocerte y así amarte y así seguirte. Queremos que como comunidad de discípulos que somos tuyos, Señor, nos concedas en este día con tu Espíritu poder profundizar en este mensaje de salvación que nos das a través de tu Evangelio, para que vayamos disponiéndonos, Señor, y así en este tiempo de Cuaresma podamos seguir ese camino de conversión que necesitamos para poder ser verdaderos discípulos y misioneros tuyos, Señor. Te pedimos que derrames tu Espíritu sobre nosotros con ímpetu, para que con la fuerza de tu Espíritu cada uno de nosotros pueda confrontar nuestra vida a la luz tuya, Señor, porque tú estás vivo y presente en tu palabra, en los evangelios. Queremos beber de esta fuente inagotable que es tu sagrado corazón, corazón de amor, corazón de misericordia, corazón de compasión. Yo te invito, querido hermano y querida hermana, a que le pidas al corazón de Jesús tú mismo, desde lo profundo de tu corazón, que Él te manifieste los tesoros profundos de su palabra, Él que es la palabra eterna del Padre, Jesús, el Señor y dador de vida, nos pueda ayudar para que esta charla en esta noche sea una oportunidad para que cada uno de nosotros pueda salir de su zona de confort, pueda salir de su rutina diaria para poder subir con el Señor al monte Tabor y allí poder encontrarnos con Él cara a cara, descubrir su presencia en nuestras vidas y salir fortalecidos para testimoniar que el Señor vive, que Él está presente en medio de tu iglesia, de nuestra iglesia, que Él está presente en medio de nuestra familia, que Él está presente en nuestro hogar, que Él está presente en nuestro corazón y que Él quiere manifestarse a través de nosotros para llegar a más hermanos que tanto necesitan conocer de Cristo, Cristo que es el Señor y el dador de la vida. Por eso, hermanos, vamos a decir juntos la oración que Cristo nos enseñó, reconociéndonos como hijos de un mismo Padre y reconociendo a nuestro Padre que nos ama y que nos ha dado a su Hijo, que es el verdadero camino, verdad y vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre, la Santísima Virgen, ella que ha sido una discípula del Señor, que ha sido también madre fiel de la Iglesia, que ha acompañado
a su Hijo, que ha sido fiel desde el momento de la encarnación y que ha seguido acompañando a su Hijo a través de la Iglesia en Pentecostés. Vamos a pedirle a ella que interceda por nosotros para que el Espíritu Santo se manifieste en esta noche en nosotros y nos pueda manifestar los tesoros de la palabra que vamos a profundizar en este día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, retomando, hermanos, ya con este impulso que nos da el Señor con la fuerza de la oración que brota de nuestros corazones, vamos a retomar el texto del Evangelio, Lucas 9, 28, 36. Lucas 9, 28, 36. Vamos a meditarlo y a profundizarlo. Yo te invito a que lo atiendas al texto, a que busques poner mucha atención a aquellos personajes que aparecen en el texto, las situaciones, los lugares, las palabras, para que de esta manera nosotros vayamos profundizando y podamos nosotros dejarnos guiar por el Espíritu, porque a todos nosotros como comunidad, reunidos todos aquí, tanto por el Zoom como también por el Facebook, Dios quiere darnos un mensaje a todos en común, también particularmente a cada uno de nosotros. El Señor quiere llamarnos la atención en algo particular. Por eso muy seguramente en el texto que vamos a meditar, a profundizar, con el cual vamos a orar en el día de hoy, el Señor a ti te va a decir algo en particular, te va a llamar algo en la atención, particularmente en tu vida. Porque recuerda claramente esto, hermano, esta es una cuestión de fe. Recuerda que la palabra de Dios es viva, es eficaz, que la palabra de Dios es espíritu y vida, que es el Señor quien se hace realmente presente para manifestarnos la salvación, que esta palabra tiene el poder de transformar nuestros corazones. Depende en esta parte entonces de qué, de tu disposición, de tu disponibilidad. ¿Con qué actitud quieres hoy atender a la palabra? ¿Con una actitud humilde, reconociendo que es el Señor quien habla a ti en estos momentos? O también puedes tomar una actitud soberbia y decir, no, este texto ya lo conozco, ya sé qué es lo que van a decir. No, debemos ser humildes, dejar que la palabra nos hable, que la palabra nos transforme. Esta es palabra de Dios, entonces la palabra de Dios siempre es actual, siempre es nueva, siempre es novedosa, siempre trae algo nuevo para nosotros, siempre nos llama la atención. Y si somos dóciles y disponibles, recordemos, tiene el poder de transformar nuestros corazones. Por eso atiende con mucha atención, con ese espíritu de asombro, con ese espíritu de fe, para atender a lo que el Señor quiere decirte hoy en esta noche. Del Santo Evangelio según San Lucas. Unos 8 días después de estos sucesos, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Entonces pudo verse a 2 hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían en gloria y hablaban de su partida, que iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, de suerte que pudieron ver su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, ¿está bien que nos quedemos aquí? Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar en la nube,
se llenaron de temor. Entonces llegó una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo, mi elegido. Escuchadle. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje de la transfiguración vamos a meditarlo, profundizarlo, queridos hermanos. Si tenemos nuestras Biblias a la mano, es bueno que podamos hasta subrayar aquellas partes que nos parecen más importantes, porque eso es lo importante, que tengamos nuestras Biblias como Biblias de oración, Biblias de estudio, para que allí podamos tomar atenta nota y marcar aquello que el Señor nos está llamando la atención para el contexto de nuestras vidas. Entonces nos damos cuenta que es el Señor quien nos llama a que subamos con Él al monte a orar. De aquí tomamos un primer principio fundamental para nosotros, y es que sin oración no podemos tener un encuentro personal con el Señor. Aquí es donde el Señor nos invita a preguntar: ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Qué tanto tiempo le dedicamos al Señor para entablar un diálogo de amistad con Él? No se trata de decir oraciones que quizás hagamos desconcentrados o distraídos. No, se trata de si tenemos la conciencia de que el Señor nos invita a que entremos en contacto con Él en la oración, a que no olvidemos que siempre que iniciamos una oración, el Señor nos está escuchando y Él está atendiendo a las palabras que nosotros le dirigimos. Por eso preguntémonos, ¿con qué actitud nosotros entramos en oración? Con una actitud verdaderamente consciente de a quién nos estamos refiriendo, de con quién estamos entablando un diálogo. Si somos conscientes de que estamos entablando un diálogo con Dios, ¿de qué manera lo hacemos? Porque ello manifiesta también la relación que tenemos con Él. ¿Es una relación de amor, de confianza? ¿O quizás es una relación simplemente de compromiso? Buscamos a Dios, ¿por qué? Porque realmente le amamos y creemos en Él, porque queremos estar con Él, o quizás solamente porque le necesitamos, porque queremos pedirle para nosotros lo que queremos. Entonces, aquí empieza la primera cuestión. ¿Es necesaria una oración que sea un diálogo de amor con el Señor? Y en ese diálogo de amor con el Señor nos está llamando continuamente el Señor. Hoy nos está diciendo particularmente: si quieres encontrarte conmigo, si quieres tener una experiencia de amor conmigo, búscame. Es decir, ve a ese monte, es decir, a ese lugar en el cual tú y yo nos podamos encontrar juntos para entablar un diálogo de amor. Y es entonces cuando el Señor, si nosotros atendemos a sus palabras y le seguimos y nos vamos con Él a orar, con ese diálogo de amor, vamos a darnos cuenta de que el Señor se manifiesta a nosotros como un Padre que nos ama, en Jesucristo, que somos hijos del Señor, hijos de Dios. Recordemos siempre eso, somos hijos de Dios. Entonces, podemos nosotros darnos cuenta de esa relación profunda de amor que debemos tener con el Padre. De aquí podremos hacer un salto. Tener esa relación de hijos con el Padre es lo que quiere Jesús. Vemos nosotros en el texto sagrado que Jesús es amado por el Padre. Y el Padre dice: este es mi Hijo, mi elegido, mi amado. Escuchadle. Podemos verlo de dos maneras para interpretarlo en nuestra propia vida. Primero, el Padre nos pide que centremos nuestra vida en Jesús, en su amado, en su elegido, y que le escuchemos. Pero recordemos, hermanos, que en las Sagradas Escrituras, escuchar no hace referencia solamente a oír. Escuchar significa obedecer. Obedecer. Entonces, el Padre nos dice que si verdaderamente le amamos, debemos obedecer a su Hijo Jesús.
Y no podemos obedecer a Jesús si no le conocemos, si no tenemos una amistad profunda con Él. Y en esa medida en la cual nosotros escuchemos, es decir, obedezcamos a Jesús, en esa medida también nosotros podremos cristificarnos. Porque ¿cuál es la meta del cristiano, hermanos? La meta del cristiano es ser otro Cristo, ser otro ungido del Señor. Y en principio, hermanos y hermanas, nosotros somos ungidos del Señor. ¿Acaso no hemos recibido el bautismo? Sacramento de gracia por medio del cual hemos sido constituidos en hijos de Dios. Yo creo que nosotros no hemos meditado ni profundizado lo suficiente en el valor de nuestro bautismo. Somos hijos de Dios. Hijos de Dios, ¿qué significa eso? Somos herederos del reino de los cielos. Estamos llamados a participar de la vida de Dios y ya lo estamos participando a través del bautismo. Pero la cuestión es que el bautismo, que es un sacramento que nos constituye en hijos de Dios, nosotros necesitamos vivirlo, porque es como una semilla que debe crecer hasta convertirse en un árbol frondoso que debe producir muchos frutos. Entonces, si bien el Padre, nuestro Padre, ve en nosotros la imagen de su Hijo, esa imagen debe asemejarse cada vez más con nuestros actos, con nuestra vida entera a Jesús. Jesús quiere que nosotros seamos en espíritu y en verdad sus hijos amados, sus elegidos. Es decir, que nosotros verdaderamente nos cristifiquemos. Por eso, hermanos, necesitamos del encuentro con Jesús para poder tener ese encuentro con el Padre. Y aquí es donde viene la cuestión. Nosotros, ¿qué estamos haciendo para poder tener ese encuentro con el Señor transfigurado que nos manifiesta la Trinidad? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Si nos hemos dado cuenta en la liturgia, durante todo este tiempo las lecturas son hermosas y nos van preparando para irnos disponiendo para poder vivir fielmente nuestra vocación de hijos de Dios, para poder llegar preparados a la Pascua y resucitar con el Señor. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que el miércoles de ceniza, el Señor nos hablaba claramente del Evangelio, según San Mateo, que estamos llamados a llevar una vida de oración, ayuno y caridad. Oración. Nuevamente la oración como principio fundamental. Como cristianos estamos llamados a vivir una vida de oración profunda, pero viene la cuestión nuevamente. En nuestra vida diaria siempre encontramos dificultades para la oración. Todos nosotros, si bien la gran mayoría somos adultos, tenemos responsabilidades, un trabajo, una familia que sostener, miles de compromisos que tenemos, pero ninguna de estas cosas puede ni debe impedirnos tener un momento de oración a solas con el Señor. Es importante tener un diálogo de amor con el Señor, porque esa es como la columna vertebral de nuestra vida, es como el pulmón que nos alimenta. Y en ese diálogo de amor con el Señor es infaltable la lectura orante de la palabra de Dios. Muchos atacan los medios de comunicación y dicen que son instrumentos para pecar, que fácilmente podemos caer en pecado, en vicios, con el internet, con el celular, y es verdad. Estos instrumentos tecnológicos mal utilizados nos pueden llevar fácilmente al pecado, porque pueden ser ventanas para el pecado. Pero también, si son bien utilizados y con responsabilidad, pueden ser instrumentos que nos pueden ayudar a acercarnos también al conocimiento del Señor. Entonces, ¿a qué me refiero con todo ello? En nuestro celular podemos fácilmente buscar la Biblia, podemos buscar las lecturas del día. Tú simplemente escribes en tu celular, en Google, en tu buscador escribes lecturas del día. Inmediatamente aparecen las lecturas del día en varias páginas y aparte de ello vienen los comentarios, ¿ya? Entonces, recomendaría una que es Vatican News, allí aparecen las lecturas del día y un comentario o una reflexión muy bonita del Papa Francisco
referente a las lecturas del día. Muy recomendable que ustedes la puedan buscar y que diariamente lo hagan. Así tendremos esa relación con el Señor y hasta tendremos ese principio de oración. Así estaremos escuchando la voz del Señor, estaremos escuchando como el Padre nos pide a su Hijo Jesús. Porque recordemos que Él es la palabra eterna del Padre. Entonces en las Sagradas Escrituras es Jesús quien nos habla. Entonces nos damos cuenta, la oración. Después se nos pide también el ayuno. Es necesario también el ayuno, porque el ayuno es como la oración del cuerpo. Y pues tristemente nosotros los cristianos católicos muy poco practicamos el ayuno. Bueno, dentro de lo que uno conoce, ¿no? Quizás ustedes, hermanos, como grupo, como comunidad de bodas de Caná, practiquen también el ayuno. Es recomendable. Recordemos, en este tiempo de Cuaresma, el ayuno es obligatorio miércoles de ceniza y el viernes santo. Pero también es recomendable, lo podemos hacer los demás viernes de Cuaresma. Lo que sí nos pide la iglesia obligatoriamente los viernes de Cuaresma son días de abstinencia. ¿Qué quiere decir ello? Que esos días no comemos carne, como un pequeño sacrificio que hacemos en homenaje y en honor al sacrificio que Jesús nuestro Señor hizo de su vida un viernes santo. Entonces, para que recordemos como principio. Entonces, el ayuno es necesario, porque si no ayunamos, estamos fácilmente dejándonos someter por las apetencias de nuestro cuerpo. Y sin darnos cuenta, hermano, nosotros somos muy dados a darle rienda suelta a las apetencias de nuestro cuerpo, que en principio no son cosas malas, pero que mal controlados nos pueden llevar al pecado. ¿Con qué facilidad, por ejemplo, nosotros tenemos hambre? Buscamos qué comer. Y no solamente comer, sino que buscamos comer aquello que nos gusta, o sea, darle gusto al paladar. Con facilidad también, sin darnos cuenta, cuando comemos algo que nos gusta, caemos en gula. Entonces, nos damos cuenta que no somos capaces de controlar nuestro cuerpo. Más bien, pensémoslo bien, muchas veces somos más bien nosotros los que nos dejamos controlar por nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo quiere comer, vamos y buscamos qué comer. Entonces, es necesario que aprendamos también a dominar nuestro cuerpo, porque es necesario. Si no somos capaces en lo poco, pues mucho menos en lo mucho. Entonces, cuando ya venga una tentación fuerte, entonces fácilmente caemos, porque no hemos sido capaces de nosotros mismos dominar al cuerpo en aquellas cosas. Entonces, en este tiempo de Cuaresma también podemos hacer pequeñas mortificaciones o penitencias. Algo muy fácil. Me encanta tomar alguna bebida, por ejemplo, me encanta la chicha morada. Entonces, bueno, hoy no voy a tomar chicha morada a la hora del almuerzo, voy a tomar agua, por ejemplo. Me encanta comer, por ejemplo, la papa a la huancaína. Listo, no voy a comer la papa sin la salsa de la huancaína. Un pequeño sacrificio. ¿Por qué razón tan fácilmente le queremos dar siempre gusto a nuestro paladar? Entonces hay que hacer pequeñas mortificaciones para que así cuando llegue una tentación fuerte, seamos capaces de decirle no a la inclinación de nuestro cuerpo hacia muchas veces el pecado. Entonces vamos a oración, el ayuno, la limosna, la caridad. Recuerda que la caridad borra multitud de pecados. Recuerda que la caridad empieza por casa, empieza con nuestro prójimo, nuestro próximo, nuestro más cercano en el hogar. Hacer actos de amor y de caridad. Compartir, por ejemplo, aquello que no comemos, que hemos dejado de comer por el ayuno, compartirlo con aquellas personas que más lo necesitan. Lo que le agrada al Señor realmente es que como fruto de nuestra oración y nuestro ayuno brote un corazón caritativo, un corazón que desee compartir no solamente aquello que nos sobra, no solamente aquello que podemos tener, sino aquello que quizás también podamos necesitar. Porque recordemos que todo cuanto hemos recibido es de Dios, es un regalo de Dios, que sí es verdad, es fruto también de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de nuestro empeño. Pero recordemos, la vida nos la ha dado Dios, la salud nos la ha dado Dios. Y recordemos que como nos dice el Señor, que está esta palabra, esta frase del Señor que está en Hechos de los Apóstoles, que ha dicho el Señor y que no está en los Evangelios, pero es en Hechos de los Apóstoles, como decía el Señor, como dice el apóstol, hay más alegría en dar que en recibir. Hay más alegría en dar que en recibir. Y es que efectivamente cuando nosotros damos, estamos asemejándonos a Dios,
que es providente, que es generoso, que como nos dice el Señor, que Él siempre da a buenos y a malos. O sea, a todos nos da el Señor porque es providente. Es un Padre bueno que siempre da a sus hijos aquello que necesita. Y es tanto el amor del Padre que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y en su Hijo nos lo ha dado todo. Él mismo se ha entregado a nosotros en su Hijo y con su Hijo. Entonces, veamos aquí, hermanos, cómo el Señor nos va preparando para que podamos comprender ese sentido de la transfiguración. Queremos nosotros encontrarnos con el Señor en la oración, transfigurado, que Él nos manifieste la gloria, su gloria, que es lo que nos habla el Señor y nos muestra para este domingo en la lectura que estamos meditando el día de hoy. Entonces necesitamos llevar una vida de oración, también con ayuno y especialmente con la práctica de la caridad. Así podremos subir como Pedro, Santiago y Juan al Tabor a encontrarnos con el Señor. Es algo muy importante para nosotros los cristianos, tener ese encuentro con el Señor y disponernos para ese encuentro, para poder descubrir en nuestra vida esa relación profunda con la Santísima Trinidad, que es lo que el Señor nos manifiesta en este momento especial de la transfiguración. Y algo muy importante antes de que se me olvide, hermanos, con la transfiguración, es que ¿por qué el Señor se transfiguró delante de sus apóstoles? Porque es una preparación para que los apóstoles se mantengan firmes en la fe. Han podido ver la gloria del Señor, pero después tendrán que ver al Señor crucificado, para que ellos puedan creer y estar firmes en la fe al descubrir y al ver la pasión del Señor. El Señor quiso, como preámbulo, transfigurarse delante de ellos para manifestarles de cierta manera su gloria, para manifestarles que Él es el Mesías esperado, que Él es el Hijo de Dios, y también para irles introduciendo en el misterio de Dios, el misterio profundo y central de nuestra vida, hermanos, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Misterio de la Santísima Trinidad que estamos nosotros llamados como cristianos a vivirlo en profundidad. Vivir en profundidad el misterio de la Santísima Trinidad. Pero, ¿qué significa ello de vivir a profundidad el misterio de la Santísima Trinidad? Bueno, en otras palabras, es tener una relación profunda de amistad con las tres divinas personas. Con las tres divinas personas. Porque ese es el misterio del amor de Dios. Ese es el misterio del amor de Dios. Y si nos vamos a dar cuenta, meditando en la vida de los santos, que recordemos que la vida de los santos es evangelio vivo, porque los santos han reflejado el evangelio y han testimoniado el evangelio con su vida, con su vida. Entonces, los santos han logrado tener esa relación profunda con la Santísima Trinidad, ese misterio de la vida trinitaria en cada uno de nosotros. A eso se le conoce como la inhabitación trinitaria. Y es que nosotros somos templos vivos de Dios y la Trinidad misteriosamente mora, habita en nosotros y somos nosotros los que estamos llamados a descubrir que Dios habita en nuestro interior y que estamos llamados a tener esa relación profunda de amistad con Él. En la transfiguración, la Santísima Trinidad se manifiesta de cierta manera, de manera sensible, ante los apóstoles Pedro, Juan y Santiago. Es una preparación para ir descubriendo el misterio de la Santísima Trinidad, que la Iglesia ha ido profundizando y que nosotros, aunque ya podemos decir que intelectualmente lo conocemos, por medio de la fe también, estamos llamados a tener una relación de amor con la Santísima Trinidad. Entonces, en la transfiguración, viendo el pasaje, vamos a ver la presencia de la Santísima Trinidad. Y allí donde también debemos nosotros centrarnos.
Jesús se transfiguró delante de ellos. Y dice que una nube también los cubrió. Esa nube que los cubrió es el Espíritu Santo, el autor de nuestra santificación. Y se escuchó una voz, la voz del Padre, que decía, este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Entonces, la Trinidad, hermanos, aquí es la parte central para nosotros. Somos cristianos católicos, nuevamente decimos, hemos recibido el bautismo, por el bautismo hemos recibido esa vida divina, hemos participado, estamos participando, participamos de la vida divina de Dios, pero todavía quizás no somos conscientes lo suficiente del don tan grande que es el bautismo y de esa amistad profunda que estamos llamados a tener con la Santísima Trinidad. Viene aquí entonces la pregunta, la cuestión, ¿cómo es mi relación con la Santísima Trinidad? ¿Cuál es mi relación? ¿Cómo es mi relación con el Padre? ¿Tengo una relación verdaderamente de hijo? ¿Lo considero realmente mi Padre? ¿Recurro a Él en todas mis necesidades con confianza? Recuerda que Jesús nos enseñó a referirnos y a recurrirnos al Padre y decirle Abba, Padre, que en la traducción nuestra es papito, es mi papá, mi Padre. Entonces, ¿qué relación tengo yo con el Padre? Jesús, nuestro Señor, quiere que nosotros tengamos una relación semejante a la que Él tiene, una relación filial, una relación amorosa de hijo hacia un Padre que nos ama. ¿Cuál es la imagen que yo tengo de Dios? ¿Veo a Dios realmente como un Padre que me ama o a veces le veo distante como alguien que me juzga? Aquí es donde a través de la transfiguración también Jesús quiere manifestarnos a un Padre amoroso. Los cristianos católicos debemos ser alegres porque debemos siempre sentirnos amados por el Padre. Padre que es compasivo, que es misericordioso. Padre que nos ama infinitamente y que nos ha destinado a la eternidad. Por eso el Padre nos pide que escuchemos a su Hijo. Hijo que quiere enseñarnos que el Padre es amor, que es compasión, que es misericordia. Y es aquí cuando también nosotros descubrimos la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuál es mi relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo es mi relación con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo que es el encargado especialmente de la santificación de nuestras almas. Espíritu de Dios que quiere llevarnos a la verdad completa. Espíritu Santo que quiere enseñarnos a Jesucristo, la eterna palabra, que quiere invitarnos a que nosotros nos dejemos cristificar. Espíritu de Dios que quiere reproducir en nosotros la imagen de Jesús para gloria del Padre. ¿Cuál es la relación que yo tengo con el Espíritu Santo, hermano y hermana? ¿Es una relación de amistad? ¿Le invoco al Espíritu Santo? Hagamos, por ejemplo, un repaso de la lectura del domingo pasado. Las tentaciones del desierto. Dice claramente el texto que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús nos invita a que nosotros también nos dejemos llevar por el Espíritu Santo, nos dejemos guiar por Él. Recuerda que el Espíritu de Dios se ha derramado sobre ti. Dios te ha sellado con su Espíritu a través del bautismo. En el bautismo te ha puesto un sello indeleble, imborrable, un carácter, te ha imprimido un carácter de hijo. Y en la confirmación has recibido la plenitud del Espíritu para que puedas ser testigo del Señor, para que seas discípulo, para que seas apóstol, enviado. Entonces el Espíritu de Dios, recuérdalo siempre, se ha derramado sobre ti con dones y carismas. Pero no debemos pensar solamente en el Espíritu Santo como aquel que derrama dones y carismas. Debemos ver al Espíritu Santo como una persona con la cual podemos tratar. Es nuestro Dios,
pero también en amistad estamos llamados a tratar con Él, a tener un diálogo de amor con el Espíritu Santo. ¿Has descubierto esa relación con Él? ¿Te has fijado en los dones y carismas que te ha dado el Espíritu Santo? Los dones del Espíritu que estamos llamados a dejar fluir en nuestras vidas: sabiduría, entendimiento, fortaleza, piedad, temor de Dios, ciencia. Esos dones estamos llamados a dejarlos fluir en nuestras vidas para que así las virtudes de la fe y la esperanza y la caridad puedan ser fortalecidas cada vez más y podamos nosotros producir en nuestras vidas frutos. ¿Por qué razón quizás todavía seguimos con esas mismas actitudes que no nos permiten salir de lo mismo? Continuamos a veces diciendo mentiras, continuamos todavía a veces guardando resentimientos, quizás todavía nos es difícil vivir el perdón realmente como el Señor nos lo pide. Bueno, quizás es porque nos falta relacionarnos más con el Espíritu Santo, porque solamente Él puede llevarnos a producir frutos de paz, de benignidad, de bondad, de verdadera caridad, de reconciliación. Esos son los frutos que nos pide el Señor. Y esa es la manera en cual el Señor nos invita a testimoniar que somos cristianos. Para eso nos lleva el Señor a veces al Tabor, a encontrarnos con Él, para que fruto de la oración nosotros, bajando del Tabor, podamos enfrentar la realidad, las contrariedades de la vida que estamos encontrando. Hoy, el tiempo que estamos viviendo con crisis económica, social, con guerras en otras partes del mundo, pero guerras que afectan también a toda la humanidad. Nosotros los cristianos católicos estamos llamados a vivir ese encuentro con el Señor, a pedirle a Él que se transfigure delante de nosotros y nos manifieste la Trinidad y nosotros podamos entablar una amistad profunda con Dios, recordando que Él está en nuestro interior y de esta manera podamos nosotros ser testigos, porque para eso el Señor llevó a sus apóstoles más cercanos, a Pedro, Santiago y Juan, al Tabor, para fortalecerlos en la fe. Y precisamente en la oración el Señor quiere fortalecerte a ti para que tú puedas ser testigo, para que cuando salgas del Tabor de la oración, tú puedas ser testigo, puedas enfrentar las contrariedades de la vida que estás enfrentando. ¿Quién de nosotros no tiene dificultades? Todos. ¿Quiénes no hemos tenido que afrontar pruebas? Todos tenemos que afrontar pruebas y dificultades. La vida de nadie es fácil. Todos tenemos que afrontar cosas. Pero recordemos que si tenemos la fuerza que viene de lo alto, el Espíritu Santo, tenemos la fuerza para vencer y para afrontar. Eso es lo que el Señor nos invita y para eso nos quiere llevar al Tabor. Para eso Él quiere transfigurarse delante de nosotros, para fortalecernos en los momentos en que venga la cruz. Por eso, hermanos, fruto de esta charla, qué importante, centremos nuestra vida en la Santísima Trinidad y procuremos tener una relación profunda con los tres, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Centrémonos en Jesús. Pensemos ahora en Jesús en estos momentos, nuestro Señor. ¿Cómo está mi relación con Jesús? ¿Llevo una vida eucarística? Recuerda que el Señor es el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan, que es Él, vivirá para siempre. Por un lado, el pan de la palabra, las sagradas escrituras, pero también la Eucaristía. ¿Cómo está mi relación con Jesús Eucaristía? Le recibo todos los domingos en gracia, le acompaño al Señor en el sagrario, creo realmente que está presente en el Santísimo Sacramento. Si creo realmente que está presente en el Santísimo Sacramento, yo hago adoración eucarística, le acompaño a Él en el Santísimo Sacramento. Gracias a Dios las iglesias nuevamente están abiertas. Gracias a Dios nuevamente el aforo para participar en la misa es casi el 100% ya en muchas partes. No desaprovechemos la oportunidad que tenemos de encontrarnos con Jesús Eucaristía. Él es el pan de los fuertes, Él es el pan de vida. Si queremos tener esa relación profunda con la Trinidad, necesitamos unirnos cada vez más a Jesús.
Hoy el Señor nos invita a eso. Habrá momentos en los cuales Él se manifieste, se transfigure y nos conceda ese gozo, esa alegría que nos produce la oración. Habrá momentos también en que sentiremos el peso de la cruz de la carga de nuestras vidas y hasta quizás se nos dificulte un poco la oración. Pero recordemos que si somos fieles al Señor, si perseveramos en Él, podremos llegar a tener esa relación profunda con la Santísima Trinidad. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros no nos quedemos con aquello que estamos viviendo. Me alegra muchísimo que el Señor nos conceda la gracia de poder compartir en esta noche con ustedes esta sencilla charla acerca de la transfiguración. Pero queremos hacer la oración, hermanos. Queremos hacer la vida. Queremos hacer la realidad. Entonces la pregunta es, ¿qué compromisos puedo tener yo, sinceros y concretos, fruto de esta charla? Uno de ellos sea visitar a Jesús en el sagrario. Recuerda el tabor de los sagrarios. Recuerda el tabernáculo en las iglesias. Allí está Jesús. Sube al monte y encuéntrate con Jesús. Búscale en el tabernáculo y Él se manifestará ante ti para mostrarse, manifestarte tu amor y el amor trinitario. Fruto de esta charla, hermanos, que se haga un compromiso. Quizás algunos de ustedes ya son adoradores, ya van al Santísimo, quizás otros no. Qué importante como parejas, también ustedes de boda de Caná, que tengan ese encuentro con el Señor. Mínimo los jueves, puede ser, ¿no? La gran mayoría de misas, de iglesias, de parroquias, los días jueves son eucarísticos, entonces se expone el Santísimo en el día, en la tarde, antes o después de la misa principal. Qué importante entonces proponerme en este tiempo de Cuaresma, ya que puedo ir a la iglesia, ir a acompañar al Señor en el Santísimo, en el tabor de los sagrarios, para estar con Él, para decir como Pedro, Señor, hagamos tres cosas, es decir, quedémonos aquí contigo. Es importante que nosotros dediquemos tiempo para la oración. Hay maneras de orar. Como ya les decía, una de ellas con la palabra de Dios. Es fundamental. Si queremos subir al monte a orar con el Señor, primero busquemos espacios de oración concretos. No podemos dejarnos, nuevamente, como les decía antes, dejar ganar de las contrariedades de la vida, de la rutina, de las preocupaciones, de los mil quehaceres que hay que hacer. No, hay que ir a lo esencial. Es verdad que tenemos responsabilidades, es verdad que debemos cumplir con nuestros deberes de Estado, es decir, como trabajadores, como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como vecinos, como ciudadanos, en fin, tenemos siempre y estamos llamados a cumplir con nuestros deberes. Pero, oye, eso no puede impedirnos encontrar un espacio en el día para estar con el Señor. ¿Qué podemos hacer en la mañana? Recién me levanto un poquito más temprano, hago la oración. En la noche hago el esfuerzo, aunque es más difícil después de un día de cansancio. Como vemos en la lectura del Evangelio, pues los discípulos estaban de cierta manera con ganas, estaban cargados de sueño. Más difícil la oración así, ¿no? Por eso busquemos espacios de oración que sean inamovibles. Es decir, que siempre los tengamos de cierta manera habitualmente. Es decir, necesitamos una disciplina en la oración. No se trata de comprometernos a hacer cosas grandes, porque para hacer cosas grandes necesitamos poco a poco irnos acostumbrando e iniciando con lo pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que me proponga algo fijo. Por ejemplo, qué bonito yo poder iniciar el día con la lectura orante de la palabra. Leer y meditar las lecturas del día. Hacer una reflexión. Es verdad que también encontramos en YouTube y por internet videos de la meditación con la explicación de la palabra. Es bueno, se puede hacer, pero también es bueno que nos dirijamos directamente al texto, porque en el texto podemos fijarnos más en las palabras y muy seguramente en estas palabras el Señor algo me quiere decir en particular a mí. Ponte a pensar, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos ya escuchado, hemos orado, meditado en el pasaje de la transfiguración y siempre que lo meditamos, siempre profundizamos en algún aspecto que nos da fortaleza y que nos alimenta el espíritu para seguir adelante en el camino de la vida? Espero que de lo que estemos compartiendo el día de hoy, lo que el Espíritu Santo nos permite hoy compartir,
vayan quedando para nosotros elementos para, digamos, hacer compromisos concretos, sencillos para este tiempo de Cuaresma. Hoy el Señor nos invita a subir al monte a orar con Él, para que así podamos también salir de nuestra oración, bajar del monte y enfrentar la realidad de nuestras vidas. Esencial esa vida de oración. Entonces, como ya les decía, repasando la oración, que sea también con la palabra, lectura orante de la palabra. Entonces, la lectura orante de la palabra inicia invocando el Espíritu Santo para que sea Él quien nos lleve a conocer y a profundizar la verdad completa. Después de ello, leemos el texto, lo leemos con fe, recordando y sintiendo y comprendiendo que es palabra de Dios, que debemos escuchar con mucha atención, con mucha reverencia, con mucho amor, y entender, buscar entender, qué es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Entonces, ¿qué personajes aparecen allí? ¿En qué situación? ¿En qué lugar? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que dice cada personaje? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Qué dice el texto? Es decir, todo el contexto, todo lo que sucede. Entonces podemos imaginarnos la situación, en este caso ver a Jesús invitando a Pedro, Santiago y Juan, que los lleva al monte, podemos imaginarnos el monte. Luego vemos cómo allí el Señor se transfigura, es decir, se pone luminoso, manifiesta su presencia, y vemos también cómo aparece Elías y Moisés. ¿Por qué Elías y Moisés? Porque ellos simbolizan la ley y los profetas. Es decir, que la ley y los profetas anunciaban al Mesías y por eso están allí con el Mesías anunciado. Jesús es el Mesías esperado y anunciado desde antiguo. Y podemos nosotros nuevamente con nuestra imaginación contemplar y ver cómo una nube los envuelve, y esa nube es el Espíritu de Dios. Y como una voz desde el cielo dice, este es mi Hijo, mi elegido, mi amado, escuchadlo. Y como Pedro luego le dice al Señor, Señor, si quieres hacemos 3 tiendas, porque no sabía lo que decía. ¿Ya? Después de que escuchamos la voz, vemos como nuevamente Jesús se ve nuevamente normal ante los apóstoles y ya les dice que no digan nada todavía de lo que han vivido y nuevamente continúa la vida. Tienen que bajar los apóstoles a enfrentar la realidad. Si ustedes se han fijado, ¿qué es lo que pasa después de eso? Que tienen que bajar y encuentran la realidad. Los demás apóstoles y discípulos están luchando en este caso porque hay un joven epiléptico que no pueden liberar. Y Jesús nuevamente en algunas traducciones dice, es que solamente algunos espíritus salen con oración y ayuno. Nuevamente la cuestión, la oración y el ayuno. Es parte integrante de la vida del cristiano, no solamente para el tiempo de Cuaresma es el ayuno. Ojalá que nosotros podamos nuevamente integrar dentro de nuestra vida el ayuno como una forma de oración con nuestro cuerpo, como una manera de dominar nuestro cuerpo, como una manera de hacer una ofrenda a Dios, un sacrificio agradable a sus ojos, pero recuerda que siempre el ayuno debe acompañarse con la caridad, compartir con el pobre, con el hermano necesitado. Aquello que yo dejo de comer lo puedo compartir con aquellos que lo necesitan. Eso es lo agradable al Señor. Pues bien, hermanos, vamos dándonos cuenta de que son muchos los frutos que el Señor nos deja a través de la meditación. Entonces ya vamos en la parte, invocación al Espíritu Santo, ¿qué dice el texto? Y ahora viene la siguiente, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice? A ti particularmente, a ti, en tu vida, en estos momentos, a lo que estás viviendo en este momento en tu vida, ¿qué te está diciendo el Señor con la transfiguración? ¿A qué te está invitando particularmente? Porque normalmente, ¿qué sucede? Cuando nosotros meditamos el texto nos ponemos a comparar con la vida de otro o decimos es que a nosotros. No, no, no. Aquí no se trata de decir a nosotros. En esta parte decimos a mí particularmente en mi vida, el Señor me está diciendo tal cosa.
Eso se trata de dejarnos confrontar por la palabra, dejarnos interpelar por la palabra, porque es Dios que me está hablando a mí en estos momentos. Hoy el Señor, ¿qué te está diciendo, querida hermana, querido hermano, querida pareja, que están participando muchos de ustedes en pareja, en su hogar? ¿Qué les está pidiendo el Señor? ¿Qué me dice el texto? A mí. Y fruto de aquello que me dice el Señor, ahora yo le respondo, Señor, a partir de lo que tú me dices, yo quiero decirte, pueden ser muchas cosas, darte gracias, pedirte perdón, suplicarte ayuda, interceder por otros, en fin, la riqueza de la oración que tiene múltiples facetas. Aquí es importante recordar eso, es importante hablar con el Señor, decirle, dialogar con Él. Vamos repasando entonces lo que dice el texto, qué me dice el texto, lo que yo le respondo al Señor, y fruto de ello viene un compromiso. A partir de la lectura que hemos realizado orante de la palabra hoy, queridos hermanos, ¿a qué te quieres comprometer con el Señor? Algo concreto. De todas las invitaciones que les hemos hecho, ¿a qué te quieres comprometer? Por ejemplo, todos los días, cuando me levante, voy a meditar la palabra. Voy a profundizar las lecturas del día en la mañana para tenerlas frescas durante todo el día y que esta palabra me pueda guiar mi vida. Puedo también comprometerme a acompañar a Jesús en el tabor de los agrarios. Puedo también comprometerme a profundizar más en mi vida de oración. En fin, tantas cosas que el Señor nos puede invitar y que tú puedes desde tu corazón comprometerte con el Señor. Algo de cosas concretas. Esa es una lectura orante de la palabra con este texto de la transfiguración. Hoy el Señor quiere manifestarse a cada uno de nosotros y decirte y decirnos, si quieres descubrirme y ver quién soy yo, si quieres ver la Trinidad, te invito a que tengas una vida profunda de oración, a que subas al monte a orar conmigo. Esa es la invitación que nos hace el Señor en este tiempo de Cuaresma. Quisiera también escucharles a ustedes, hermanos. ¿Alguno tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta, algún aporte? Bueno, es el momento de hacerlo. ¿Quién se anima? Padre, buenas noches. Padre, la elección de Pedro, Santiago y Juan, ¿tiene alguna reflexión particular? Bueno, podemos verlo desde varios aspectos, pero, por ejemplo, a Pedro, a Santiago y a Juan se les conoce como las columnas. Precisamente Pablo hace referencia de ello cuando habla en sus cartas de que él subió a hablar con las columnas, ¿no? Pedro, Santiago y Juan. Entonces, por un lado, pues los Boanerges, los hijos del trueno, Juan y Santiago, ¿no? Y también Pedro. ¿Por qué razón? Bueno, primero hay que decir porque Dios lo quiso así y los escogió a ellos para que fueran sostén y soporte de su iglesia de una o de otra manera, ¿no? Y eso damos cuenta en la iglesia. Y también porque ellos han correspondido, quizás más que los demás apóstoles, en cierto sentido para seguir al Señor. Recordemos Juan, el discípulo amado, caracterizado por su pureza, caracterizado por su amor al Señor, aquel que pudo recostarse sobre el pecho del Señor en su corazón, símbolo del amor, de la vida contemplativa. Pedro, fogoso también, símbolo también de la autoridad de la iglesia, a quien el Señor le instituyó como líder de la iglesia, ¿no? Dios va preparando, y Santiago también, que fue el encargado también de la iglesia en Jerusalén. Entonces, primero hay que ver, el Señor los quiso llamar a ellos porque ellos tenían una misión preeminente y era ayudar a liderar a los demás apóstoles. Y el Señor les eligió a ellos precisamente porque les tenía destinado para ellos y porque vio en ellos las aptitudes necesarias para ello, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces, por eso les llamó a ellos. Los tres que iban a ayudar a los demás, a los 12. Siempre el Señor tiene una manera de ser. Ustedes saben que aparte de los dos habían unos que eran los 72, ¿no?
Y aparte de eso iban las mujeres que también seguían al Señor. Entonces el Señor siempre tiene una manera, una pedagogía para ir guiando a su iglesia. Tiene una razón de ser, ¿no? Es el principio que Él ha querido, por eso los escogió a ellos, ¿no? ¿Alguien más? ¿Una pregunta, un comentario, un aporte? Parecido, buenas noches. Buenas Quisiera noches. saber cuál es el aporte de nuestra Virgen María al respecto de nuestra relación para con el Señor. con el Señor. Bueno, aquí la relación del aporte de nuestra Madre María es muchísimo, porque nos damos cuenta de que ella ha sido escogida por Dios para ser la madre del Salvador. Y también ella por su fidelidad, ella es modelo del discípulo, ella es modelo también de la iglesia, ella es modelo y tipo de la iglesia, nos dice también el Concilio Vaticano II. Entonces, la relación que debemos tener con la Santísima Virgen María es una relación muy profunda, una relación también de amor, una relación de un hijo con una madre. Entonces, precisamente, si hagámonos, centrémonos en el caso de la transfiguración. ¿Qué dice el Padre? Este es mi hijo, mi elegido, escúchenle. Entonces, escuchemos a Jesús. ¿Qué nos dice Jesús, por ejemplo, en la cruz? Meditando en el pasaje del capítulo 19 y 20 de San Juan, cuando se narra la pasión del Señor. Estando el Señor en la cruz, mirando a María, su madre, y mira a Juan y le dice, he ahí a tu hijo. Y mirando al discípulo le dice, he ahí a tu madre. Entonces, la actitud del discípulo frente a María es el de tenerla como madre, porque Jesús nos la ha dado como madre. Si escuchar a Jesús nos pide el Padre, escuchémosle, hagamos lo que Él nos pide. ¿Y qué dice las Sagradas Escrituras? Que desde aquel instante el discípulo le acogió, la llevó a su casa. Entonces nosotros estamos llamados a acoger en nuestras vidas, en nuestros hogares, a la Santísima Virgen como madre. Y María como madre y también como maestra, porque ella es figura de la iglesia que también es madre y maestra, ha guiado también y apoyado a los apóstoles a comprender el misterio de su Hijo Jesús. Ella estuvo en Pentecostés, ella estuvo ayudando y apoyando en la formación de la iglesia. Ella ha sido sostén para la iglesia, ha sido una guía que ha llevado para que conozcamos a su Hijo Jesús. Entonces, la relación del discípulo, del creyente con María debe ser la relación de un hijo con una madre. Entonces, dejarse guiar por María, escuchar a nuestra Madre María, y María que nos dice, hagan lo que Él les diga. María nos dice lo mismo que el Padre, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Jesús les diga. Y el Padre nos dice, escúchenlo, también hagan lo que Él les diga. Entonces, la relación con nuestra Madre María es una relación muy importante, porque no debemos caer en el miedo de pensar que si amamos demasiado a María vamos a quizás desbancar del primer puesto al Señor, para nada. Entre más amemos a María, ella nos va a infundir un amor cada día más grande hacia su Hijo Jesús, un amor cada día más grande hacia la Santísima Trinidad, porque nuestra Madre María lo que hace con su vida es proclamar las grandezas del Señor. Y de aquí podríamos seguir hablando tanto de nuestra Madre María, pero espero que con esto que les hemos compartido les haya quizás ayudado un poco. ¿Alguien más quiere hacer algún Muchas gracias, comentario? Padre. Con mucho gusto. ¿Alguien más un comentario, una pregunta? Bien, padre, le agradecemos inmensamente por el tiempo que nos ha regalado en esta hora de catequesis en la comunidad Bodas de Caná, Distrito 19 de Lima. Gracias, padre. Le pedimos antes que se retire que por favor nos terminemos con una oración y su bendición. Claro que sí, vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor que nos conceda en esta noche su bendición. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú que eres Dios de amor, de misericordia, que eres misterio infinito e inefable, que te has querido revelar y manifestar en nosotros a través de Jesús. Venimos en esta noche a pedir tu bendición para toda esta comunidad de bodas de Caná, para todas estas familias, estos matrimonios que siguen este camino de conversión y santidad a través de este carisma. Queremos pedirte, Santa y Divina Trinidad, que nos ayudes a poder descubrir en este tiempo de Cuaresma a Jesús, que podamos centrar nuestras vidas en Él, que podamos nosotros vivir ese tiempo de Cuaresma practicando
humilde y fielmente la oración, el ayuno y la caridad, para que así de esta manera nosotros podamos ser testigos, Señor, ante el mundo. Queremos pedirte, Señor, que nos llenes con la fuerza del Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser testigos, para que nosotros podamos aumentar nuestra vida de oración, para que nosotros podamos profundizar en ese encuentro contigo, Señor, a través de la oración y meditación de las Sagradas Escrituras. Danos ese deseo profundo, Señor, de encontrarnos con Jesús en la Eucaristía. Queremos pedirte que en esta noche tengamos ese deseo profundo, Señor, de encontrarnos contigo, Santa y Divina Trinidad, tú que eres Padre de amor, tú que eres Hijo que nos enseña a amar al Padre, tú que eres Espíritu que nos quiere santificar. Santa Trinidad, te suplicamos que nos ayudes en ese tiempo de Cuaresma a ser testigos, porque hoy más que nunca el mundo necesita que nosotros seamos tus testigos para llevar tu amor a tantos hermanos que lo necesitan. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.